8:05 de la mañana, estamos ya en ampliación de noticias con Carlos Villarreal. Carlos, muy buenos días. ¿Cómo está, don Raúl? Buenos días. Bueno, tenemos varios temas que tratar. Uno primero interesante, porque además está en plena actualidad y sobre todo justamente en la conmemoración fundamentalmente del periodismo de investigación, que es y que coincide además con los 150 años del diario El Comercio. Entonces estamos por todo lo alto en los temas informativos. En este caso estamos hablando con el doctor Andrés Calderón, que es director de la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico y columnista del Comercio, y la doctora Paula Silva Langobardi, noveno ciclo de Derecho de la Universidad del Pacífico e integrante de la Clínica Jurídica, para que opinen un poco con relación a el fallo que señala que Pedro Salinas no difamó al arzobispo José Antonio Guren, y que ha sido un largo tema, en realidad agobiante en cierto sentido, y al mismo tiempo pues que nos viene diciendo hasta qué punto existen resistencias muy fuertes con relación a este tema complicado, que es en realidad el de la seguridad jurídica por un lado, y el de saber que se está actuando con la verdad, con la veracidad, no con abuso y prepotencia. En fin, es un tema complicado en nuestra historia jurídica. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, don Raúl. Buenos días, Carlos. Buenos días, ¿cómo están? Por lo pronto, que le pido, por supuesto, que nos indique, don Andrés Calderón, qué es Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico. Sí, es un nombre peculiar que hace referencia... Sí, que da ganas de decir que en realidad es como donde se mete uno a la clínica después de haber tratado con abogados. Los abogados lo mandan uno a la clínica. Lo mandan a la clínica. Bueno, últimamente parece que parte de la estrategia legal es mandar al acusado también a la clínica, ¿no? Es lo que nosotros hacemos en la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico, y me acompaña Paula, que es una de nuestras integrantes más destacadas de la clínica, es trabajar a modo de consultorio legal gratuito. O sea, somos como un pequeño estudio de abogados que trabajamos en temas de interés público sin cobrar nada para personas que lo necesiten o asuntos de alto interés público que ameriten... que son materia de debate y que admiten opiniones. Efectivamente, que tienen una trascendencia social que va a tener un impacto relevante y que amerita que desde la academia nos involucremos en un caso, ¿no? Le comentaba a don Raúl antes de entrar al aire que, por ejemplo, participamos hace unos meses y tuvieron ustedes la amabilidad de invitarnos a conversar sobre nuestra posición en el caso de la ley Mulder, llamada ley Mordaza, que regulaba la publicidad estatal, ¿no? Intervenimos con un informe ante el Tribunal Constitucional, de la misma forma como ahora hemos elaborado un informe en el caso que comentaban del periodista Pedro Salinas, que fue querellado por supuestamente haber difamado al arzobispo José Antonio Guren. Ahora, ¿eso qué consecuencias tiene? En realidad ustedes dan una asesoría, un apoyo, una ayuda. Quien los utiliza hace valer todos estos estudios, argumentos, etcétera, en la defensa de su caso. Sí. ¿Tiene aplicabilidad inmediata, concreta? Sí, en este caso, cuando participamos a través de un informe que se llama Amicus Curiae, en realidad somos una parte ajena al proceso, es decir, no somos ni abogados de Salinas ni abogados de Guren, claro, sino somos... Toman el caso como caso. Tomamos el caso, somos amigos de la Corte. Le decimos al juez o al tribunal, tenemos esta posición, está basada en estos argumentos, hemos estudiado el caso, hemos estudiado jurisprudencia previa, cómo se han resuelto casos similares en el extranjero, y te damos nuestra opinión para que lo tomes en cuenta, y el juez puede, como hizo el Tribunal Constitucional, por ejemplo, tomar en cuenta algunos de nuestros argumentos y decir, acá me respaldo en lo que dice la Clínica Jurídica, o también puede obviarlos, descartarlos, no está realmente obligado a hacerlo. ¿Y cuál es la evaluación que hacen ustedes sobre los argumentos que esgrimió en su momento el juez para determinar justamente el fallo de difamación contra el miembro de la Iglesia Católica? Yo les puedo comentar algo sobre el juez, y tal vez Paula les comento un poco sobre el informe que nosotros hemos trabajado, porque el informe que nosotros trabajamos estaba preparado para presentarse incluso antes del fallo de la jueza. Se nos adelantó, nos ganó por sorpresa un poco, porque la jueza en la última audiencia, donde se pensaba que iban a escuchar alegatos y todavía se iba a tomar un tiempo para evaluar y sentenciar, terminó emitiendo su sentencia. Entonces nuestro informe tiene que ver con
la querella de José Antonio Eguren. Es decir, hemos ido paso por paso por cada una de las declaraciones de Pedro Salinas para evaluar si estas eran difamatorias o no. Pero si me preguntan qué opinas del fallo de la jueza que no está recogido en nuestro informe, el fallo mismo de la jueza es un fallo preocupante, porque a pesar de ser relativamente extenso, tiene más de 30 páginas, creo 40, tiene apenas 3 páginas de motivación. O sea, la argumentación, en el fondo, decir, oye, esto es difamatorio o no es difamatorio, es muy cortita, es muy escueta, no toma en cuenta todas las declaraciones de Salinas, no toma en cuenta todo el contexto, no toma en cuenta los reportajes en los que se basa Salinas, que realiza la cadena Al Jazeera, que realiza este periodista Charlie Becerra en su libro El origen de la hidra. Y a pesar de eso, interpreta la jueza que algunas expresiones de Salinas eran excesivas, eran difamatorias. ¿O cuáles, recuerda? La jueza hace mención algunos calificativos que hace Salinas sobre que Eguren es corresponsable por esta cultura de abuso de poder, por esta cultura vertical, y dice que le parece que son críticas excesivas o que no están demostradas, lo cual es una contradicción casi en sí misma, porque las críticas no tienen que demostrarse, ¿no? Las críticas son subjetivas. Podemos coincidir con ellas, estar muy en desacuerdo si queremos, claro, pero no las podemos sujetar a un estándar específico de veracidad, ¿no? Pero en todo caso, desde el punto de vista jurídico, convendría que fueran suficientemente convincentes, es decir, porque no se trata solamente de sostener tal cosa y tener que admitirla. Claro. Hay un razonamiento lógico que creemos que sí se explica cuando uno mira en contexto todas las declaraciones de Salinas, que tiene que ver, que describe cómo funcionaba el sodalicio, describe el rol que tenía José Antonio Eguren, y luego a partir de eso él hace una inferencia y dice, yo creo que José Antonio Eguren es corresponsable por lo que pasó, más allá de la calificación jurídica, más allá de si es un delito o no es un delito. Él le atribuye cierta responsabilidad, como a nosotros nos podrían atribuir, oye, tú eres responsable por lo que hagan tus alumnos, tú eres responsable por lo que pasó en esta cabina, cómo dejaste que la entrevista se te vaya de las manos. Eso de allí es una inferencia, es una atribución subjetiva basada en una descripción de hechos, claro está, claro. Y que desde nuestra perspectiva, en el caso ya en particular de la jueza, no se explica, no toma en consideración, ¿no? Pero nuestro informe, que es en el que quisiera que tal vez Paula pueda comentar un poco, nuestro informe justamente trata de hacer esta labor que creemos que no hizo la jueza en primera instancia. Que no difamó, en concreto. Sí. Bueno, claro, la labor que tiene el informe no es una labor crítica respecto a la sentencia, sino un poco más constructiva y una guía para otros jueces en futuros casos respecto a la libertad de expresión. Lo que nosotros hemos... A ver, ¿sí? Ahí. Ya. Gracias. Lo que nosotros hemos hecho es desmenuzar cada una de las afirmaciones y ver que están dentro del ejercicio de la libertad de expresión bajo distintos criterios, como por ejemplo lo que ya nos adelanta Raúl, que es decirnos por lo menos debe haber un mínimo de convicción que me genere. Y eso es sobre las declaraciones. Existen declaraciones objetivas, que es decir, hechos o datos que sean comprobables y que están sujetos a un examen de veracidad. Existen declaraciones subjetivas, que es más o menos lo que nos dice Andrés, que es el hecho de una crítica o una opinión o un juicio de valor que no está sujeto a un examen de veracidad. Aún para estas críticas hay un criterio que se tiene que pasar, que es el de la proporcionalidad. Y en este caso la proporcionalidad se supera por el simple hecho de que estamos ante un personaje público, ante una discusión de interés público. Y respecto a las declaraciones objetivas, nosotros consideramos que cada una de las declaraciones están sustentadas en un mínimo de deber de diligencia que hace que por lo menos el periodista haya tenido la convicción suficiente para publicar lo que publicó. Corroboración de fuentes, quizás, en esos casos. Corroboración de los hechos, como por ejemplo el testimonios. Hacer una reproducción del documental de Al Jazeera, testimonios. Hay algunas cosas que son como, por ejemplo, ¿no? Dicen, oye, José Antonio Eguren era miembro de la generación fundacional del sodalicio y discípulo cercano a Luis Fernando Figari. Y eso es cierto, eso está corroborado por la misma investigación que está en Mitad Monjes, Mitad Soldados en su libro, está en la página misma del Arzobispado de Piura, donde presenta a José Antonio Eguren como miembro del sodalicio y miembro de la generación fundacional. Ok, eso es un dato objetivo. Y hay datos que son subjetivos, que hacer una analogía sobre
el rol que tuvo José Antonio Eguren con algún otro obispo en algún otro escándalo de abusos en la Iglesia Católica, o el de decirle que él también era responsable por esta cultura de abuso de poder, con esta cultura jerárquica en la que no se podían plantear objeciones y que terminaban de alguna manera destruyendo la moral de los chicos que sufrieron maltratos, ¿no? Lo que no me queda claro es todavía el papel de la clínica jurídica. Es un papel que lo garantiza la ley, es un entrometido en el tema, en fin. Sí, dio la impresión que es una vía más para la resistencia de decisiones del Poder Judicial. Entonces la cosa ya es más complicada, porque ¿qué tipo de seguridad jurídica podríamos alegar? La idea es darle más insumos a la Corte. La Corte, como no somos parte en el proceso, podría decir: no me convencen tus argumentos y no los voy a tomar en cuenta. ¿Para qué se mete usted? Claro. Lo que sucede es que la idea de una clínica jurídica y de participar en casos en los que no somos abogados, porque sí podrían haber casos en los que seamos nosotros representantes, se basa en el derecho de participación ciudadana. Ya. El Tribunal Constitucional ha reconocido, y de hecho en el Código Procesal Constitucional establece que en determinados procesos se puede recoger la opinión de terceros independientes que no estén involucrados en el caso. La Defensoría del Pueblo incluso tiene un documento, un informe que se llama Amicus Curiae, que habla justamente de los amigos de la Corte, cuándo puedes intervenir, y saluda y propicia que hayan este tipo de intervenciones. Entonces, es como un organismo de consulta. Sí, es como un organismo de consulta. De hecho, algunos tribunales en otros países le preguntan, de frente van y le dicen a una clínica, le dicen: oye, yo quiero saber tu opinión. En nuestro caso peruano todavía no es una práctica común, pero sí ya es una práctica común que los jueces reciben. ¿Cuál es la validez de la existencia de la clínica? La validez frente a un juicio o la labor misma. En la labor misma función legal, usted dice, a llegar la información a esto, pero digamos, desde el punto de vista formal, ¿qué cosas son? Somos un consultorio, ¿no? Digámoslo así, como un consultorio. Un consultorio que gratuitamente trabajamos. Podrían trabajar cualquiera de los casos en general, entonces estaríamos en lo que estamos trabajando en la Clínica Jurídica de la Universidad del Pacífico son en 3 grandes áreas, ¿no? Transparencia estatal, acceso a información pública, o sea, por ejemplo, y nos ha pasado, hay algún profesor, un investigador o un periodista que dice: oye, quiero obtener estos datos de las compras estatales en el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación me rechaza, me dice que esto es clasificado y no es confidencial, y lo podemos ayudar a convencer al ministerio para que entregue la información, o incluso a demandar al ministerio para que entregue la información. ¿Y por qué lo demandan o por qué lo consultan? ¿A título de qué? Ok. Ahí en esos casos, por ejemplo, seríamos abogados de la persona que está teniendo un problema, ¿no? Solamente que la persona, en lugar de contratar un estudio de abogados, porque creemos que, digamos, o no tiene recursos o simplemente es una persona que tiene un interés en acceder a información. O sea, no solamente es consultoría, también es ejercer defensa legal en el caso se lo cite. Exactamente, ¿no? Y entonces, una tercera área es la defensa de libertades informativas. Entonces, en casos emblemáticos en los que creemos que la libertad de información o la libertad de opinión está siendo conculcada, o que puede tener un efecto perjudicial para futuros casos, que era justamente lo que apreciamos en este caso, podemos intervenir. En algún caso será, como bien decías, Carlos, siendo abogados, ¿no? Y en otros casos será simplemente como terceros ayudantes. Una última consulta. ¿Esto de participar en un caso es a decisión de ustedes mismos o si lo solicita alguien? O sea, hablaban de casos emblemáticos, pero ¿eso lo deciden ustedes o simplemente esperan a que alguna corte, un juzgado o alguna persona les pida opinión sobre tal o cual punto? Puede pasarnos de los dos, ¿no? O sea, puede ser que nos pidan y decimos: ok, vamos a decidir intervenir, o simplemente apreciamos porque ya es un caso mediático que tiene trascendencia y decimos: ok, así no nos pidan, ahí entramos al caso. Vamos a entrar nosotros al caso y vamos a estudiar el tema, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece muy interesante lo que señalan, pero altamente polémico, porque en realidad están prácticamente planteando la invalidez de las decisiones de los jueces. Es que es antes de las decisiones. Sobre la base de decir: no me parece, no estoy de acuerdo, no creo que los procedimientos son buenos, etc., etc. Es decir, la posición siempre va a ser una posición crítica. Al contrario,
indefendible, porque finalmente pues existe un tribunal, hay jueces, hay instancias, hay procesos, en fin. Sí. Es que no se trata de decir de buenas a primeras, no me gusta el caso. Claro, no. De hecho, el principal rol es plantearle al juez una ayuda y que el juez vea si es que está de acuerdo con lo que nosotros le recomendamos. Eso es importante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias por la visita. 8:20 de la mañana, hacemos una pausa.